avui tenim l'Aníbal Garzón. Bona tarda, Aníbal Garzón. Bona tarda, Montse, gràcies per la invitació. A vosaltres. Doncs per mi és un convidat molt especial, ja ho hem tingut alguna vegada, hem tingut la sort de compartir la teva experiència, els teus coneixements, i avui doncs, és l'últim programa de la temporada, que des d'aquí ens acomiadem dels nostres oients fins a la propera temporada. Y Aníbal, eres sociólogo, actualmente trabajas de docente en la secundaria, has participado en proyectos de ONGs y proyectos de comunicación en Latinoamérica. Tienes un máster en cooperación internacional. Eso es nada, ¿vale? La posibilidad de estudiar gracias al esfuerzo de mis padres como clase trabajadora. Y te tuvieron que pagar los papás los estudios, ¿verdad, Aníbal? ¿Fuiste a la pública? A la pública totalmente, desde la escuela Bressol hasta la universidad pública. Hoy vamos a hablar, para los que no lo sepan, para nuestros oyentes, vamos a hablar de Cuba, de la situación actual de Cuba, de qué es lo que se está diciendo en los medios de comunicación, de qué es lo que, bueno, lo que conocemos nosotros, ¿no? Desde nuestras relaciones o nuestras amistades, desde tu experiencia como técnico, en este caso. Y a mí me gustaría empezar haciendo una breve historia muy rápida de Cuba desde el 1952 hasta aquí, ¿vale? Cuba y los cubanos han sido muy revoltosos siempre, siempre. Han sido un pueblo muy luchador que siempre ha conquistado sus objetivos, lo ha tenido muy claro desde ya el 1898, que se liberó del yugo de la colonización española. En 1952 hay un suicidio, hay una situación convulsa en la isla y aparece Fulgencio Batista, que es dentro de un movimiento de izquierdas, pero afín a llevarse bien con Estados Unidos, que trabaja o intenta hacer equilibrios por la paz. Por otro lado aparece Fidel Castro el 26 del 7 del 53, y lo quiero destacar porque dentro de muy poquito lo vamos a conmemorar, aquellos que nos sentimos comunistas o gente de izquierdas o socialistas, y fue el asalto al cuartel de Moncada, que para mí es una fecha muy importante, en la que desde las guerrillas organizadas tanto por Fidel Castro como Raúl Castro y Fidel Castro, y el Che Guevara, por diferentes direcciones de guerrillas, ¿no? Desde la Sierra Maestra, se conquistó Cuba, se reconquistó Cuba, pero se reconquistó Cuba desde la democratización, desde la libertad, desde la igualdad y la sociabilidad y sobre todo quiero destacar el tema de la igualdad, ¿no? De la igualdad en cuanto a nacionalización de suministros, nacionalización de intereses que Estados Unidos siempre ha tenido en Cuba, siempre ha sido la perla del Caribe preciosa y deseada por parte de Estados Unidos a nivel geopolítico, ¿vale? Y eso en los 60 y los 70 hemos tenido diferentes injerencias muy fuertes desde Estados Unidos y otros países, la CIA, etcétera, etcétera. Quiero decir que el pueblo cubano se tiró a la calle sin dudarlo. La revolución cubana empezó en las guerrillas, que Fidel Castro estuvo exiliado en México, que la revolución cubana se germinó o empezó a sembrarse en México. Y todo esto quiero que la gente lo sepa y recuperar esta parte de la memoria. Evidentemente que lea muchísimo más porque es súper interesante, ¿no? Cómo lo pasó y cómo el pueblo cubano consiguió su liberación y su revolución. Que los principales pilares de la revolución cubana fueron la igualdad, fueron la educación, o sea, la mayor inversión que ha hecho Cuba sin tener recursos y a pesar de vivir un bloqueo económico durante 65 años, gracias a los amigos norteamericanos, ha sido la educación en su pueblo, es decir, pasó de una analfabetización brutal que había en la isla a que cero analfabetos, y lo digo así, cero analfabetos. Su principal riqueza han sido las azucareras y el níquel, ¿vale? Luego ha habido como otros intentos y quiero también destacar la enorme labor que han hecho los médicos cubanos,
porque gracias a ellos han conseguido, y de eso no se habla en los medios de comunicación, vacunar a su pueblo cuando en Europa estábamos empezando con las vacunas. Y gratis, gratis. ¿Vale? Dicho esto, quiero significar el lema de Fidel Castro, que fue patria o muerte. Y me gustaría un poquito que me explicases, Aníbal, qué piensas de la situación actual, de los vídeos que se han visto, de la manipulación o no de los periodistas, porque yo cuando veo las noticias me quedo un poco alucinada, porque veo que hacen preguntas te estoy haciendo muchas preguntas, pero sé que me lo vas a contestar todo porque tú también hablas mucho, ¿vale? Y además que sé que tienes retentiva y me lo vas a contestar todo. O sea, cuando veo que se pone un debate que sale supuestamente de la nada con la situación de Cuba, con todo lo que está pasando en el mundo, en la situación actual, incluido en nuestro país, ojo, haciéndole preguntas a los gobernantes, esperando una respuesta marcada por la prensa, a mí eso cuanto menos me preocupa, porque yo quiero periodistas objetivos, científicos y que me expliquen qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo sin intentar, interferir y que hagan las denuncias que tengan que hacer, ¿vale? Pero que no marquen las respuestas a los presidentes y a los gobernantes. Y, y luego se ha comprobado que muchos de los vídeos que han corrido y que se han dado como noticia real, pues pertenecían a las primaveras árabes, pertenecían a las revueltas en otros países. Y me gustaría también que nos explicases qué interés tiene América ahora en ese cambio geopolítico que se está produciendo en Latinoamérica, que trae una tendencia muy fuerte de la izquierda y que eso, ¿por qué les da tanto miedo? Que los pueblos latinoamericanos se organicen y empiecen a despuntar y a marcar tendencia. Y te dejo hablar. No, muchas cosas. Primero de todo, gracias, Monse, por la invitación y hay muchos puntos que tocar, ¿no? Yo por la primera pregunta que has sacado, ¿no? Después de todo el contexto bien resumen que has hecho de Cuba, es el tema de la prensa española, ¿no? Empecemos un poco por ahí. Yo siempre digo que para conocer si en realidad hay una diferencia entre la izquierda y la derecha, el punto clave es la política internacional. Aquí, por ejemplo, vemos que el Partido Popular y el Partido Socialista, en algunos aspectos, como el tema de género, la homosexualidad o algunos aspectos, posiblemente difieren, pero en cuanto a la política internacional hacen la misma política. Lo vimos ya en Venezuela, que boicotearon y apoyan los golpistas de Venezuela, tanto el gobierno, ¿no?, de Rajoy como el gobierno de Sánchez. Vemos que hacen lo mismo respecto al tema de Cuba. Entonces, de esa manera se ve cómo tanto esa supuesta izquierda y la derecha tienen sus intereses iguales, igual que el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque vemos que Donald Trump endureció el bloqueo hacia Cuba y lo está siguiendo en todo momento en la misma política Biden. Entonces, a partir de ahí, la política internacional es muy importante porque nos hace descifrar si hay una diferencia entre esos partidos y estamos viendo que no. ¿Qué sucede? Que, claro, a partir de ahí se ve también si hay una libertad de expresión o una pluralidad de medios y estamos viendo que no, porque todos los medios, desde con diferente a veces lenguaje, más agresivo, menos agresivo, pero desde OK Diario, La Razón, El País, El Diario, Público, finalmente dicen exactamente lo mismo que Cuba. Es seguir el mismo patrón ideológico de esa hegemonía cultural estadounidense y nos hacen repetir conceptos como que Cuba es una dictadura. Todos los medios dicen lo mismo. Entonces, yo lo primero que tengo que poner en debate es, no tengo una pluralidad informativa. Claro que en asuntos internos pueden tener sus diferencias, pero vemos que en la política internacional no. Todos los invitados en los medios de comunicación son todos críticos con Cuba. Si sale un artista como un músico cubano crítico con Cuba, lo van a sacar. Pero no van a sacar nunca a un artista favorable a la revolución cubana o movimientos sociales que hay, por ejemplo, en todo el Estado español favorables a la revolución. No, solamente salen críticos con la revolución cubana. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que poner sobre la mesa, de que no hay una pluralidad, una democratización, porque no hay diferentes puntos de vista. Ya me puedes poner en la sexta un debate, en la 4 o en la primera, donde todos tienen el mismo discurso respecto a Cuba. Y eso es lo que tiene que hacerme ver de, los medios no son plurales, los medios tienen la misma visión, tanto con Cuba como en Venezuela, como en Nicaragua, que habrá elecciones este año, van a seguir la misma política, o con Rusia o con China. Es decir, todo lo que son eje del mal, todos los medios tienen la misma situación. Y esto es lo que hemos visto durante estos días. A partir de aquí, entrando en la realidad un poco de Cuba, yo siempre lo puse en un tuit. Tenemos una situación en América Latina donde han asesinado a un presidente en Haití.
donde han tardado, que hoy han proclamado presidente a Pedro Castillo en Perú, 1 mes y medio en presidente, donde se dice que hay un genocidio en Brasil porque hay un presidente negacionista, donde en Chile en el 2019 mataron a 30 y pico personas en las movilizaciones y más de 500 personas no tienen un ojo por represión de los carabineros, la policía chilena, donde en Colombia cada 36 horas matan a una persona. Del proceso de paz del 2016 adelante han matado a 1.200 personas. En las movilizaciones del 28 de abril hasta ahora, 2 meses y pico, han matado a más de 80 personas registradas. Empezamos a ver datos por América Latina, pero rápidamente el enemigo principal es Cuba. Claro, yo tengo que saber, es una lucha de clases. Los medios de comunicación son burgueses, es un modelo neoliberal que nos dicen qué tal, por lo tanto su enemigo es Cuba. Pero eso, apoyo a Cuba es lo que tengo que saber diciendo, claro, si me van a decir cosas malas de Cuba, es normal porque son sus enemigos según los intereses expansionistas, tanto de Europa como de Estados Unidos. Pero si yo hago una visión objetiva y me pongo a mirar indicadores de América Latina con Cuba, estoy viendo que lo que sale en Cuba, 1.000 personas a manifestarse, oye, perdonad, pero el 1 de octubre aquí en Cataluña la policía pegaba a personas y no dijo nada a la Unión Europea y la policía estaba pegando a personas, no dijo nada a Estados Unidos y lo vimos nosotros con nuestros ojos. En Cuba han salido 4 personas, ha habido, 4.000 o 1.500, pero han salido, perfecto, porque ahora explicar un poco, hay un cierto descontento, algún sector y el por qué, y de repente nos están metiendo de que en Cuba están poniendo un jaque con ese lema que decía de patria o vida, ¿no? Que es con lo de Fidel, patria o muerte, patria o vida. Te salen Yotuel, ¿no? Que es un famoso cantante ¿no? de bailar que salía en Upa Dance en la serie diciendo que es terrible lo que pasa en su país y te sale totalmente de barbaridades, cuando según los indicadores en Cuba no han matado a ningún manifestante. En Cuba no está habiendo una represión en las calles de la policía de vídeos que justamente, como bien has dicho, nos sacan vídeos en las redes, porque las redes hoy en día es un factor importante en este tema y en todo lo que están haciendo las redes, en Twitter nos ponen un vídeo de la primavera árabe y nos dicen que es Cuba. He visto vídeos, sale de repente una manifestación en la India y nos sale que es Cuba. Ahora mismo en Sudáfrica han matado 250 personas, una movilización y no tenemos ni idea. Pero todo el mundo te habla de Cuba. Entonces es justamente una intoxicación de información cuando nadie tiene la idea de lo que pasa en Cuba y nos machacan constantemente con cosas que no es así. ¿Qué es lo que está sucediendo en Cuba? En Cuba hay una cosa muy clara que no solamente en Cuba, está pasando a nivel de todo el mundo. El tema del confinamiento ha llevado a una aceleración de crisis económica, pero en toda América Latina. Cuba es un país que depende mucho del turismo. Aparte del níquel y sobre todo de su conocimiento científico, no es una isla rica en recursos. Entonces, por lo tanto, tuvo que depender mucho en turismo, pero es una cosa muy similar a lo que está pasando en España, que es un país también que depende del turismo. Desempleo, tenemos pobreza, crecimiento, desigualdad, porque es lo mismo que España. Son economías turísticas porque tienen sol y playa. Cuba le pasa lo mismo, no tiene grandes recursos. Se cierra el turismo. ¿No? Son economías de servicios, basadas en los servicios. Exacto, economía de servicios. A Europa, a América en aquel caso, ¿no? A los ricos de América y demás. Y aquí está pasando lo mismo. El sur de Europa está quedando, pues eso, en economías de servicios. De servicios. Entonces ahí se tuvo que abrir al tema del turismo porque además con el bloqueo le impedían mucho el tema del comercio y finalmente turismo. Que entraban leyes como la Helms-Burton o la Torricelli, que entraron en 1994-96, que la cadena Sol y Amelia de España tuvo problemas para poner sus negocios en Cuba porque le decía el bloqueo que donde ponían el hotel eran tierras de exiliados cubanos de Miami, por lo tanto, como eran su tierra, no podían poner un hotel en Cuba. Eso decía Torricelli, que la Sol y Amelia, con sus intereses empresariales, tuvo muchos problemas de poner hoteles en Cuba en los años 90 porque le estaba boicoteando la derecha norteamericana diciendo que esas tierras eran de la gente de Miami, de los ricos que se fueron a Florida, o sea, barbaridades, ¿no? Todo ese proceso de endurecimiento que hubo a partir de la caída de la Unión Soviética. Cuba se quedó sola, con un bloqueo tremendo, la situación, y entonces, pero acelerando lo que bien decías, médicos fuera, cooperación internacional que no ha hecho ningún país. No olvidemos nunca que Italia y Andorra, 2 países, Italia de la Unión Europea, Andorra no, pero es asociado, cuando el tema del coronavirus fueron médicos cubanos, no fueron ni alemanes ni franceses, fueron médicos cubanos a ayudar. Por su conocimiento los médicos han sacado 5 vacunas, ¿no? En todo ese proceso con todo y el tema del bloqueo. Pero no ir desviando, leyendo el tema que decía de la economía, la crisis, claro, en todo el sitio, ¿eh? Te vas a Perú, te vas a México, te vas a Argentina, te vas a Brasil, economías débiles que incluso ya lo que decía también en España, que tiene una crisis económica y Cuba lo ha notado. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues, Cuba, que además eso es el país del mundo que tiene un bloqueo, no puede comercializar, ni puede pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Mundial,
porque dicen que son buenos en la banca y no le pueden prestar luego a ellos. No le tienen ningún préstamo y de repente Cuba, pues claro, pues sí, pues ahí tengo familiares en Cuba y te decían que la situación ahora pues está complicada económicamente, pero vuelvo a decir, no solo en Cuba, en Haití, República Dominicana y en toda América Latina. Y ha salido gente a manifestarse con un malestar, pero si lo que decimos, mañana podemos generar una manifestación en Barcelona de un malestar, de gente que le han quitado la vivienda a los bancos. Entonces, es algo pues, puntual sobre, no quiere decir que quieran cambiar el sistema cubano, ha salido gente, pero ahí viene el tema de la injerencia. Si te salen 10.000 personas cubanas manifestándose y no has reprimido a la policía, como aquí el 1 de octubre, vuelvo a decir, sí que lo hizo, y sale gente, de repente viene la injerencia de Estados Unidos. No olvidemos que hay organizaciones de Estados Unidos etiquetadas como ONGs que provienen de la CIA, vinculadas con el Partido Popular, el más Canosa, que era de la asociación latinoamericana, que tiene vínculos con la CIA, que le paga, y está vinculado porque esos fueron los que financiaron al Partido Popular de Aznar, y llegó Aznar a la presidencia en el 96 porque los de Miami le dieron el apoyo. Por eso luego toda su política de Aznar en contra de Cuba, la posición común en 1996 de hacer un bloqueo. Son los conocidos popularmente como los gusanos. Los gusanos en realidad sí, popularmente es un concepto que salió de la revolución, que fueron los que se fueron de Cuba, pero eran como la burguesía que se fue a Miami, intentaron boicotear, como lo que bien has dicho en la presentación de la Bahía Cochinos, que fue justamente en el 61 un intento de golpe de Estado dirigido por la CIA y por mercenarios para boicotear, bueno, para eliminar la revolución cubana, que llevaba 2 años y todavía era un país naciente, ¿no?, por decirlo así. Todo eso que proviene ahí. Entonces, ese era el concepto de gusanos, de los que hacían ese trabajo de intentar manipular la revolución cubana con intereses militares de Estados Unidos. De ahí vino la guerra de los misiles de Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a Estados Unidos... ¿sí? Digo, la Guerra Fría, el giro de Cuba hacia la prosoviética, ¿no? O sea, claro. Bueno, se fueron dando una serie de circunstancias. Hubo críticas internas dentro de Cuba, hubo un debate importante sobre la Unión Soviética, había gente como el Che, que era más crítico, gente como Raúl más favorable, pero una plena Guerra Fría, con el bloqueo, Cuba necesitaba tener sus socios internacionales. Y los socios era el Pacto de Varsovia, para poder comercializar, ¿no?, tener tecnologías, tener cambio de conocimientos. Entonces ahí hubo un cierto debate interno. Pero claro, a 300 kilómetros tiene Estados Unidos a Cuba. Entonces dices, claro, si lo tiene a 300 kilómetros un modelo, el imperio norteamericano, que ha hecho centenares de injerencias militares y que tenga ese granito, por decirlo así, el granito en el culo, por decirlo así, tan cerca, y que Fidel haya resistido intentos de golpe de Estado 600 veces, que lo intentaron matar en 8 o 9 presidentes de Estados Unidos, ha sido como una derrota del imperialismo norteamericano. Y eso ha sido constante para el imperialismo norteamericano. Cuba ha conseguido que el bloqueo, excepto Estados Unidos e Israel, lo condene todo el mundo. Todos los países, a excepción ahora que hubo abstención de Ucrania, hubo golpe de Estado de Ucrania, de Brasil, que está Bolsonaro, y un tercer país que ahora no recuerdo, que dijeron, y Colombia, vaya 3, que dijeron abstención, todos los demás países del mundo condenan el bloqueo de Cuba. O sea, que ha tenido una victoria diplomática importante. Claro, el hecho de generarse esa injerencia constante durante más de 60 años, ver un momento de que Cuba, como toda América Latina, tiene una crisis económica, pues voy a aprovechar que hay una gente que sale a manifestarse, pero vuelvo a decir, esas manifestaciones tenemos más aquí por el puente de mi barrio. Han salido manifestaciones y a partir de ahí empiezan las injerencias. Empieza a hablarte Alejandro Sanz, que es de Miami, que está vinculado ahí. Empieza a hablarte los artistas de aquí también, que hablaban cuando lo de Cuba. Sos Cuba, y hablan en su momento, perdón, sos Venezuela. Son intereses, todo lo artístico que tiene un espacio mediático importante, que vienen financiados muchos, desde Bisbal, Alejandro Sanz, los Juanes, todo eso, la Shakira, que son gente de quién le paga la Sony, le paga las grandes multinacionales. Tienes un contrato, cantas, pero tú eres mi peón político y te hago una canción en contra de Cuba. Entonces, esa gente sale ahí porque finalmente son títeres del capital, del imperialismo. Y ahora te salen y te empiezan a crear ahí entre periodistas, artistas, y nos hablan de Cuba cuando, vuelvo a decir, 300.000 personas que mueren en Brasil, un asesinato de un presidente, lo de Colombia, lo de Chile, lo de Perú, lo de Ecuador, que había gente que se moría, el golpe de Estado en Bolivia en el 2019. Y miras la panorámica y dices, pero si por indicadores, Cuba es el país más estable. Cuba tiene indicadores es el único país que no tiene desnutrición infantil de toda América Latina por organismos de la FAO y de la UNICEF. Es el país donde tiene el coeficiente de Gini más bajo, que es el tema de desigualdad. Educación y salud gratuita para todos.
Entonces, tiene unos indicadores como países de esperanza de vida la que más de América, superando algunas regiones de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ves indicadores y dices, todo el bloqueo consigue unos datos importantes. Ahora bien, que tenga sus contradicciones Cuba y sus conflictos internos, es solucionar al pueblo cubano. Una de ellas son, Cuba, si tiene indicadores, siempre la pregunta, si tiene indicadores mayores que países de Europa como España, en educación, en salud, en cultura, claro que luego que un médico cubano vea a un médico español y te diga, claro, él tiene un Mercedes y yo no lo tengo. Entonces, Cuba tiene un desarrollo importante, pero el bloqueo le acaba boicoteando el desarrollo económico. Entonces, Cuba se compara con países, decimos así, del primer mundo. Cuba no se compara con Haití, no se compara con República Dominicana, y eso puede generar algunas contradicciones. ¿Qué es lo que ha hecho mucho la Revolución Cubana? Conciencia de pueblo y sobre todo el concepto que tú comentabas de patria o muerte, porque hay una cosa, que es el nacionalismo popular es súper importante. Cuando cae en la Unión Soviética, yo estuve en Cuba en el 2004, de brigada, trabajando con campesinos allí, en varios municipios, ¿no? Y arreglando escuelas y cortando caña de azúcar. Bueno, lo intentaba a las 5 de la mañana. Lo intentaba, con ese sol lo intentaba. Y entonces aprendí muchas cosas, pues claro, de primera mano, ¿no? Que te decían ahí, ¿no? Y entonces era importante de todo ese proceso de Cuba, sobre todo de lo que había generado el periodo especial. Cuba tiene un periodo especial que de los años 80, cuando tenía la Unión Soviética mucho comercio, se vivía muy bien, pero rápidamente había bajado mucho su nivel de vida porque le habían boicoteado. Imagínate España, el periodo especial cuando Franco en el 55, donde en el pueblo de mis padres se comían gatos. Así de claro, se pasaba hambruna en España en el 55, luego ya la abrieron el bloqueo a partir de la visita de Eisenhower en el 59. Pues llega, claro, y entonces la gente pues viene a una situación económica muy complicada en los años 90, el periodo especial. Pero ¿qué es lo que resistió a Cuba? Mientras cayeron algunos países, ¿no?, del bloque socialista, Cuba entró, y eso fue una estrategia importante, se empezó a llamar en su constitución, hubo un cambio constitucional, hicieron sus asambleas, no fueron 7 padres de la Constitución como España, hicieron asambleas en los barrios, los CDRs, y hace una nueva Constitución en el 93. Y entonces se dijo, es un modelo marxista-enista martiano. Y empezaron a meter la figura mucho de José Martí. En cada pueblo te encontrabas, que es la figura que hizo la independencia, ¿no?, del líder contra España en 1898. Todo y que él falleció un poco antes, 1895, si no me equivoco. Entonces, esa figura de nacionalismo es lo que hace defender a Cuba. Y tú vas a hablar en Cuba y te encuentras a mucha gente crítica, pero hay un valor claro. La nación de Cuba, su soberanía y en contra del imperialismo. Y nosotros tenemos que solucionar los problemas. Y yo hablaba con gente en Cuba, en medio de La Habana, iba caminando, y ellos criticaban muchísimas cosas del gobierno cubano, porque esto, hermano, porque tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, pero luego decía, nosotros resolvemos esto y por lo tanto que no vengan ni los yanquis ni los europeos, nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Y esa idea en contra del bloqueo, el antiimperialismo, el nacionalismo popular, ha dado una fuerza del pueblo cubano muy evidente. Vemos que esta semana, hace 2 días, el sábado pasado, sábado 18, si no me equivoco, 17 de julio, salieron muchísima gente en el malecón. Y mucha gente que será crítica, por el cubano muy crítico con todo. Hay muy crítico. Mira, te aconsejo a los oyentes una película de humor que representa. El cubano es muy crítico con todo porque ha recibido una educación precisamente para poder ser crítico. Es decir, que hay una base potente, que no tiene que ir ningún españolito, ni ningún norteamericano, ni nadie a explicarles cómo se tiene que vivir o qué tienen que decidir en sus vidas. Porque de pasarlo mal ya llevan ellos una buena experiencia. Y a pesar de todo eso, se han reinventado y han sido un pueblo súper resiliente. O sea, deberíamos de aprender del pueblo cubano en vez de criticarlo y de destrozarlo de esta manera tan facilona, ¿no? Y tampoco conocedora y tan ignorante. Ellos tienen eso, ¿no? Que aunque no hayan tenido un ordenador, pues cogemos aquí y hablamos entre todos y te hacemos una educación popular. O sea, que se han reinvertido mucho por el tema de lo del bloqueo, pero esa capacidad que ha tenido el pueblo cubano, y muchos han considerado, ¿no?, lo importante de la revolución, y mucha gente joven, ¿no?, que parecía, no, es que los jóvenes vieron hay un sector de la unidad juvenil, de la juventud revolucionaria, muy importante, que están con el proceso y lo ven. Y sobre todo también hay muchos médicos cubanos que salen fuera a hacer solidaridad y cooperación médica, pero ahí es donde también hay una estrategia política de que vea el gobierno cubano, oye, de cómo se vive en otros países de América Latina. Vete a una zona rural de Ecuador, vete a una zona rural de Somalia, vete a Nepal. Y entonces ellos dicen, claro, nosotros tenemos que analizar nuestra historia, hemos sido una colonia,
tenemos 60 años de independencia. Lo pongo más cerca. Vete a una zona rural de Andalucía y a ver cómo están Por ejemplo. los migrantes. Por ejemplo, te vas a zonas que fueron allí un delegado de la ONU de Andalucía y se quedó diciendo, ¿pero esto qué es? O nos vayamos al barrio este de Madrid, que no tiene luz y agua, ¿no? De las afueras, no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco me acuerdo ahora. Sí. Lo mismo, ¿no? El que la amiga Ayuso les cortó la luz. Exacto, o sea que podemos ver. Y en Cuba finalmente hay indicadores, dice, bueno, pues a lo mejor no puedo comerme una tableta de chocolate, pero hambre no voy a pasar. No puedo tener el ordenador mejor, pero puedo educarme. No voy a tener a lo mejor un televisor cuando esté en el hospital, pero tengo un médico que me va a tal. Y luego tengo mi botella de ron y voy a bailar. Punto. Entonces, eso es importante. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que dice, bueno, me voy al extranjero si soy jugador de béisbol y me voy a Estados Unidos, me van a pagar mucho. Y entonces hay gente que el dinero, digamos los deportistas, Cuba es potencia en el deporte. Y ha habido deportistas que me voy a Estados Unidos y aquí voy a ganar millones de dólares y en Cuba no los voy a ganar. Pero claro, entonces viene un poco la conciencia. Entonces hay ese conflicto y esa dialéctica porque, claro, está a 300 kilómetros Cuba del imperio, pero ha resistido, tiene la solidaridad y yo creo que ha ido creciendo mucho la solidaridad con Cuba. Y las manifestaciones que decíamos, es lo que decimos, claro que ha habido un malestar por la situación del bloqueo con el coronavirus, el comercio internacional se ha paralizado, Cuba no tiene turismo además y lo hay. Pero en Cuba no te encontrarás, pese a ello, a ningún niño durmiendo en la calle. Y eso te lo puedes encontrar en Lima, te lo puedes encontrar en Guayaquil, en Ciudad de México, en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, tiene todavía un Estado muy fuerte donde, pese a sus recursos, al menos el estar con lo mínimo cubierto lo tienen. Y ese es el indicador que tenemos que tener clave. Luego, el bloqueo, claro, es un asunto. Si yo siempre me pregunto, si el socialismo es un fracaso, los modelos socialistas son un fracaso, es muy sencillo, porque Cuba hay una cosa, jugamos de la otra manera. El bloqueo es normal que el gobierno cubano lo utilice mucho dentro de su discurso. Es que el bloqueo esto, el bloqueo lo otro, tal. Es normal, porque les afecta duramente, es un genocidio. Pero a lo mejor hay un mínimo problema que el bloqueo no es directamente, pues lo puede utilizar igualmente el gobierno cubano, ¿no? Dicen, pues el bloqueo, que aquí el agua sale amarilla, pues el bloqueo, que aquí hay un bicho, el bloqueo, perfecto. Y dicen que exagera. Vale, pues si tanto dicen eso, hagamos una cosa, que Estados Unidos saque el bloqueo y a partir de ahí podremos decir, ¿ves? El problema del cubano ya no es Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos eso? Ahí podríamos ver que el socialismo es un fracaso. Si es tan fracaso ese modelo, siempre lo digo, pues mira, quitemos 10 años el bloqueo a Cuba, que pueda comercializar con lo que quiera, que pueda incluso intercambiar conocimientos y experiencias con médicos de Estados Unidos, que si le envían remesas de Estados Unidos a sus familiares, como hacen mucho desde aquí a Ecuador o a Colombia, que no tengan ningún boicot bancario, que si Cuba quiere un préstamo porque lo necesita en su momento a un banco privado y tal, que lo pueda hacer, que no haya ningún problema. Y entonces podrán decir, es que en Cuba la luz se apaga y hay cortes. Pues es problema de los cubanos. ¿Por qué no lo hace Estados Unidos? Porque sabe que si Cuba tiene un desarrollo económico importante, como ya hay muchos América Latina que han ido a Cuba y han visto su desarrollo y hay mucha solidaridad, puede ser un modelo claro y movilización dentro de América Latina. Y ahí entra la integración regional. Y eso es lo mismo que han hecho como a Venezuela, que cuando Chávez y tal ya le han hecho un boicot a Maduro tremendo, para que Venezuela estaba teniendo mucho apoyo internacional, de repente vean, ya no funciona. Y eso fue aquí mismo también en España, cuando iba muy bien en Venezuela, los de Podemos decían que bien Venezuela. Cuando entra el bloqueo en el 2015 con Obama y ahogan a Venezuela, ya Venezuela no me interesa. Cuando vemos que la causa principal del ahogue no puede exportar su petróleo es Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sucede. Y en América Latina ha habido muchos procesos, Bolivia con Evo Morales, Correa, Ecuador, AMLO, López Obrador en México, Cristina Kirchner en Argentina, Brasil, Lula, que han dado un apoyo a Cuba importante y han dicho, oye, Cuba es un modelo también para nosotros en muchas cosas, pero claro, han intentado boicotear lo máximo a Cuba para que deje de ser un modelo para los países hermanos de América Latina. Y esa es la idea. Yo creo que en objetividad, aquí no hablamos de ideología, yo lo pongo sobre la mesa, que quiten el bloqueo y entonces podemos decir, pues verdad, Cuba es un fracaso porque no podemos justificar el bloqueo, pero no le da la gana al imperio, no, tiene sus estudios, su geopolítica, porque le tiene miedo a que Cuba sea un país, si ya lo es en muchos indicadores humanos, imagínate a nivel de económicos, que puedan sus ingenieros, en lugar de ser un taxista, sea un ingeniero y tenga su mecanismo, su maquinaria para poder trabajar. Cuba es el país con mayor conocimiento de América Latina y capital cultural y humano, y eso al imperio no quiere hacerlo porque podría ser un proceso importante. Cuba se ha convertido un poco en el Vietnam de latinoamericano. Yo muchas veces lo pienso y digo, tiene más de un granito ya Estados Unidos. Ya sería hora de que se ocupasen de sus
de su pueblo, de su gente, y dejasen a los demás un poquito tranquilos, ¿vale? Porque yo creo que ya se está demostrando que el capitalismo puro y duro, tal y como, y el neoliberalismo, ¿no? Que fue el último invento del capitalismo, tal y como lo han inventado, no está trayendo más que sufrimiento, pobreza y desigualdad a la gente en general, que es donde deberíamos de estar, por lo menos en Europa, que nos hemos estado mirando de cara, o sea, siempre hemos estado mirando a Norteamérica, ¿no? Hombre, algo está fallando cuando seguimos echando gente de sus casas, cuando la banca se ha ido en Norris y hemos salvado a la banca antes que a las personas, cuando, bueno, lo estamos viendo ahora, creo que hoy es uno de los días más caros de suministros de la luz en pleno verano. Es decir, igual convendría empezar a nacionalizar una parte de los suministros. Yo no voy a decir que toda, ¿no? Y que el mercado libre luego haga su juego. Sí, yo no voy a prohibir al mercado libre que haga su juego, pero aseguremos que los precios los controlamos nosotros, ¿no? Porque tenemos una... Bueno, porque es pública, que nunca debería de haber sido. Pero claro, ¿a quién interesa esa pérdida de suministros, esa privatización? Al final, a los políticos corruptos, y de España de eso sabemos un ratito, que antes de mirar a Cuba deberíamos de mirar lo que tenemos aquí, al amigo González, Felipe González, que tiene medio Marruecos, casada con una señora del PP que tiene otro tanto, que es artista la señora, ¿vale? Y tiene otro tanto. Y bueno, yo es que últimamente de verdad que no salgo de mi asombro al ver o sea, ¿cómo podemos estar desde los medios de comunicación en vez de hacer pedagogía y bueno, y traer diferentes criterios y que cada uno defienda diferentes posturas y que la gente opine y juzgue cuando ha tenido la información, desinformando de esta manera tan brutal y tan penosa como hemos visto estos días? Pero es que además las redes sociales, cuando estamos en pleno pico de pandemia, que lo estamos viendo, que estamos ya peor que en febrero de hace 2 años, resulta que la gente está discutiendo por Cuba. O sea, y que ahora parece ser, es que a mí me recuerda a la caza de brujas que ya tuvimos los comunistas, porque yo sí lo voy a decir, yo soy comunista, hija de comunistas y me voy a morir comunista, así de claro. Y es lo que hay. Aquí, quien quiera ser mi amigo y quien quiera soportarme, yo digo como la Pilar Bardem, aquí estoy, ¿vale? Y quien no, pues adiós muy buenas, que por cierto, nuestro pequeño homenaje desde este programa, porque se nos ha ido una grande y a lo mejor por ser comunista no le están haciendo los homenajes que se merece en este seguramente. caso, ¿vale? Y ahí lo dejo, ¿vale? Porque además es una grande de saga de grandes, porque así lo ha demostrado. Y todos, o sea, desde Pilar Bardem hasta sus hijos, todos han estado muy involucrados, por más dinero que estén ganando, por más éxito que estén teniendo, todos han estado muy involucrados con las luchas sociales y con la igualdad. Sí, y por lo tanto, fue importante la lucha de todas las familias por el no a la guerra de Irak. Sí. Por lo tanto, yo quiero hoy ponerla también en relevancia y hacerle nuestro pequeño homenaje desde la veu de Cerdañola, ¿no? Quiero darte las gracias porque creo que el resumen que has hecho y las aclaraciones que han hecho han sido increíbles. Espero que el caldo de cultivo que se está dando, que es propandémico, como se está dando en el resto del mundo, en Cuba, pronto encuentre solución y desde los pueblos que nos sentimos solidarios con Cuba seamos capaces de aprovechar este llamamiento de atención para echarles una mano y para que el pueblo cubano salga adelante y para que todos los pueblos en sí salgan adelante y que no sea un pueblo aplastando a otro, sino que un pueblo agarrando a otro de la mano, ¿no? Y como siempre es un placer hablar contigo. Tenía otros programas previstos, ¿vale? Pero es que he pensado, con la que está cayendo tenemos que hablar sí o sí de Cuba, Aníbal, y agradezco muchísimo que me hayas podido atender y que, bueno, pues que hayas compartido todo tu conocimiento, ¿vale? Espero que tengas un buen verano. Espero que sigamos conectando cuando haya temas relevantes de Latinoamérica y demás. Muchas gracias por el trabajo que haces y feliz verano. No, gracias a ti, Monse, por la invitación. Es un placer y sobre todo también por todo el esfuerzo que tú también haces en la campaña de comunicación y como decía Fidel, la batalla de las ideas, ¿no? Es súper importante el trabajo
con redes, que estemos al frente y pongamos en duda toda ese ataque, ¿no? de esa hegemonía cultural del neoliberalismo, y en este caso Cuba pues es un frente de batalla y queda muy claro, quien defienda a Cuba es de izquierdas, es comunista, es una persona con los procesos de los pueblos. Quien no defienda a Cuba, que no diga que es de izquierdas porque no lo es de derechas. Y solamente eso. Un abrazo y gracias. Y hasta la victoria siempre, Aníbal. A la victoria siempre.